vamos a comenzar con ella. Es el artículo de estudio número 41, que tiene el título ¿Qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Está basado en el texto temático de Hechos capítulo 1, versículo 3. Ellos lo vieron durante 40 días y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. Durante este estudio se va a tener el tema cómo imitar el ejemplo que Jesús puso los últimos 40 días que estuvo en la tierra. Pues va a ser muy interesante este estudio y ahora vamos a comenzar con los párrafos de introducción. En este caso tenemos la pregunta 1 y 2. ¿Qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Bueno, un desconocido se les acercó y se puso a caminar con ellos. Los discípulos le estaban contando lo triste y decepcionados que están por todo lo que le ha pasado a Jesús. Luego tienen una conversación que les cambiaría la vida. Empezando por Moisés y todos los profetas, el desconocido les explicó por qué tuvo que sufrir y morir el Mesías. Cuando los tres llegan a Emaús, los discípulos se dan cuenta de que en realidad ese hombre es Jesús resucitado. Así es que muy interesante el hecho de que los haya dejado hablar y después ellos entender que en realidad era Jesús. Muy bien, ahora la pregunta de los párrafos 3 y 4 son dos, el inciso A y el B. Para el caso del inciso A nos pide que leamos Hechos capítulo 1 versículo 3. Usted lo tiene en pantalla de color verde y esta parte de la escritura menciona lo siguiente. Después de haber sufrido, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Ellos lo vieron durante 40 días y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. La pregunta A menciona lo siguiente. ¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús? Bueno, de acuerdo al texto de Hechos 1:3 que acabamos de leer, él los animó y como resultado, ellos dejaron de estar tristes y asustados y se llenaron de alegría, confianza y valor para predicar y enseñar el mensaje del reino. Ahora la pregunta del inciso B. ¿Qué veremos en este artículo? Bueno, vamos a ver tres aspectos muy interesantes con relación a lo que hizo Jesús durante esos 40 días. Número 1, animó a sus discípulos. Número 2, ayudarlos a entender mejor las escrituras. Y número 3, a capacitarlos para asumir mayores responsabilidades. Así es que durante este estudio vamos a ver estos tres puntos. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primero de ellos en el subtítulo ¿Cómo animar a los demás? El párrafo 5 menciona lo siguiente. ¿Por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Bueno, mire, aquí hay tres posibles respuestas. La número 1 es porque algunos habían dejado sus casas, sus familias y sus negocios para seguir a Jesús a tiempo completo. Otro punto, en el 2, es porque otros habían sido marginados por la sociedad por haberse hecho discípulos de Jesús. Y número 3, estuvieron dispuestos a hacer estos sacrificios porque creían que Jesús era el Mesías prometido. Así es que necesitaban mucho ánimo una vez que Jesús murió, pues ellos necesitaban tener todo este tipo de ánimo para seguir adelante. Ahora bien, la pregunta del párrafo 6 es la siguiente. ¿Qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Bueno, aquí podemos ver 4 puntos que hizo. Número 1, empezó a animar a sus amigos el mismo día que fue resucitado.
2, se le apareció a María Magdalena mientras ella lloraba junto a su tumba. Como número 3, se le apareció a los 2 discípulos de los que hablamos al principio de este artículo. Y también se le apareció al apóstol Pedro. Bueno, de lo que estamos viendo en este estudio, por supuesto. Ahora bien, mire lo que menciona la número 7, pero antes de ello nos invita a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 16. Entonces, vamos a leer esta parte de la Biblia y posteriormente hacemos la pregunta. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 a 16. Pero María se quedó de pie afuera llorando junto a la tumba. Mientras lloraba, se agachó para mirar adentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le preguntaron: Mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo, Raboni, que significa maestro. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué vio Jesús que estaba haciendo María y qué hizo por ella? Y mire, la respuesta tiene que ver con la imagen también. Bueno, la respuesta es que ella se quedó allí llorando. Aunque ella no lo sabía, Jesús estaba observándola. Entonces se le apareció e hizo algo sencillo que la animó mucho. Le habló y le encargó una importante tarea: darles la noticia a sus hermanos de que él había resucitado. Y es así como se ve en la imagen la alegría después de estar llorando, el hecho de que Jesús estuviera con vida. Por eso dice en la parte del epígrafe, que es la parte de abajo de la imagen, lo siguiente: imitemos a Jesús siendo observadores y empáticos con quienes están desanimados. Y así fue. Primero vio cómo estaba ella llorando y una vez que ya lo vio y saber por qué era el motivo, pues eso mostró que era observador y empático con el asunto de ánimo que tenía María. Y así se ve, por supuesto, este asunto. Ahora dice la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Bueno, lo podemos hacer de 2 formas y puede contestar alguna de ellas o las 2 juntas. La primera de ellas es motivando a los hermanos a seguir sirviendo a Jehová. Para hacerlo, tenemos que estar al tanto de las dificultades por las que están pasando, mostrarles empatía y hablarles con cariño. Y número 2, si queremos animar a los demás, dejemos que se desahoguen con nosotros y escuchémoslos con atención, a fin de poder consolarlos y fortalecerlos para seguir sirviendo a Jehová. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la imagen, al siguiente subtítulo, que es cómo ayudar a los demás a entender mejor las escrituras. Bueno, efectivamente, ya vimos que fue lo que hizo cuando se apareció a sus discípulos, animarlos. Ahora bien, no tan solo tenía que animarlos, ahora tenía que ayudarles a entender mejor las escrituras. Y vamos a ver el por qué. La pregunta del párrafo 9. ¿Qué les faltaba a los discípulos y cómo los ayudó Jesús?
Bueno, él sabía que sus discípulos tenían un buen corazón, pero se daba cuenta de que les faltaba entender mejor las escrituras. Por eso los ayudó a captar el significado de lo que leían. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 10 y ahí nos incita a leer el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículos 18 a 27. Usted lo tiene en pantalla y vamos a ver qué es lo que dice. Puede seguir, si no alcanza a ver las letras, puede seguir la lectura de un servidor o usted leerlo directamente de las escrituras. El Evangelio de Lucas capítulo 24 versículos 18 al 27. Y el que se llamaba Cleopas le respondió: ¿es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las cosas que han pasado allí estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó él. Ellos le contestaron: lo que pasó con Jesús el Nazareno, quien delante de Dios y de toda la gente mostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras. Nuestros sacerdotes principales y gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo clavaron al madero. Pero nosotros esperábamos que sería él quien iba a liberar o liberaría a Israel. Además de todo esto, ya es el tercer día desde que pasaron estas cosas. Por otra parte, algunas mujeres de entre nosotros también nos dejaron asombrados. Es que fueron a la tumba muy temprano y al no encontrar su cuerpo vinieron diciéndonos que había tenido una visión sobrenatural de unos ángeles que decían que él está vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Y él les dijo: qué insensatos son y qué lentos para creer todas las cosas que dijeron los profetas. ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y empezaron por Moisés y todos los profetas. Les explicó cosas que se decían de él en todas las escrituras. Ahora sí, la pregunta de este párrafo 10 es: ¿cómo convenció Jesús a sus discípulos de que él sí era el Mesías? Bueno, les hizo preguntas. ¿Por qué? Bueno, quizás quería darles la oportunidad de expresarle lo que pensaban y sentían. Y así lo hicieron. De hecho, le dijeron que esperaban que Jesús liberara a Israel de los romanos. Una vez que le contaron lo que les preocupaba, él utilizó las escrituras para ayudarlos a entender que se habían cumplido muchas profecías. Ahora bien, la pregunta de los párrafos 11 y 12 son dos incisos. El inciso A refiere lo siguiente: ¿qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las escrituras? Bueno, cuando estemos dando clases de la Biblia a un estudiante, hagámosle preguntas prudentes que saquen a la luz lo que piensa y siente. Una vez que entendamos sus sentimientos, enseñémosle a encontrar textos de la Biblia que lo ayuden en su situación. Y así es como se ve precisamente la imagen, eh, en donde efectivamente se ve a un estudiante que, como vamos a ver en la pregunta B, desde muy pequeño aprendió la verdad, pero una vez que se casó, pues sus familiares ya no quisieron nada. Pero para eso su maestro tenía que ser muy prudente, tenía que escucharlo primero y después hacerle preguntas para ver qué había en su corazón. Es lo que dice el epígrafe o las letras que están abajo de la imagen. Imitemos a Jesús ayudando a los demás a razonar usando las
escrituras. Y así es, así se ve en la imagen del lado izquierdo. Se ve cómo le está dando estudio y están razonando a partir de las escrituras. Y después se ve que Nortey ya está tirando algunas cosas que ya no van de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Dice el inciso B, Nortey dice, su maestro le mostró el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, que dice que debemos ser cautelosos, y lo ayudó a pensar en cómo demostrar esta cualidad cuando fuera a explicarle a sus familiares sus creencias. Así es que su maestro no le dijo qué hacer, sino que le hizo preguntas y lo ayudó a razonar usando principios bíblicos. Y eso es muy importante porque las personas son las que tienen que tomar la decisión, no nosotros. Así es que si se le muestran los principios bíblicos, si se le muestra de forma adecuada qué es lo que se tiene que hacer, sin decirlo de manera directa, sino que él lo razone, pues entonces esto va a tener un efecto importante en la persona. Y lo va a hacer porque él ya entendió lo que la Biblia pide, no porque una persona le diga qué hacer. Ahora bien, mire, vamos a pasar al siguiente subtítulo. ¿Cómo capacitar a hermanos para que lleguen a ser como un regalo? La pregunta 13 dice lo siguiente. ¿Qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después de que él regresara al cielo? Bueno, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, que hace referencia a que se lea, y usted lo puede ver en el recuadro verde, menciona lo siguiente. Porque las escrituras dicen, cuando él subió a lo alto, hablando de Jesús, se llevó prisioneros y dice, después dio hombres como regalos. Así es que lo que hizo Jesús fue dar hombres como regalos. ¿Y cómo fue esto? Bueno, capacitó a los demás. Jesús confiaba en sus discípulos. Por eso les dio la responsabilidad de predicar y enseñar las buenas noticias y de cuidar a las valiosas ovejas de Jehová, para que pudieran ser como un regalo. Así es que efectivamente, una vez que los capacitó, ellos ya podían hacer ese trabajo que en realidad tendría que ser de todos los que llegaran a ser discípulos de Jesucristo. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 14 refiere lo siguiente. ¿Cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Bueno, pues ahí también vamos a ver una imagen en relación con este asunto. Usted pudiera contestar alguna de las cuatro o las cuatro juntas o una y dejar a otro hermano que comente algún aspecto más de esta pregunta. Bueno, como número uno, por ejemplo, vio que a algunos de ellos les costaba creer que él había resucitado. Así que les dijo que dejaran de dudar. De manera amorosa se dio cuenta de que había algo en lo que se tenía que mejorar y les dijo eso. Número dos, les aconsejó que se concentraran en ayudar a los siervos de Dios y no en conseguir dinero. Número 3. Les recordó que no debían fijarse en las responsabilidades que recibían otros. Y número 4. Como vio que tenían ideas equivocadas sobre el reino, pues los corrigió y los ayudó a darles prioridad a la predicación. Pues qué interesante fue la forma en que Jesús los ayudó. Ahora mire, precisamente en la imagen se ve eso, cómo es que Jesús les está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Por eso el epígrafe menciona lo siguiente. Imitemos a Jesús ayudando a los hermanos a encargarse de más responsabilidades. Claro, esto conlleva tener paciencia, empatía, saber corregir, porque pues como ya lo vimos, algunos ni siquiera creían que él fuera Jesús.
y entonces tuvo que ayudarles con paciencia y amabilidad este tipo de situaciones. Así es que sí les ayudaba a que ellos realizaran este trabajo, entonces llegarían hasta la parte más lejana de la tierra. Muy bien, ahora las preguntas de los párrafos 15 y 16. El inciso A refiere lo siguiente. ¿De qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? El inciso A refiere esto. Bueno, capacitando y ayudando a los hermanos, incluidos los jóvenes, para que puedan asumir más responsabilidades. Aconsejan con cariño a los jóvenes para que vayan ganando experiencia y aprendan a ser humildes, confiables y atentos con los demás. Y eso qué importante es, pues a veces las personas no tenemos o tenemos más bien antecedentes diversos con las familias y somos de un carácter. Claro que con lo que hemos aprendido de la Biblia esto debería de cambiar, pero al momento de enseñar a personas adultas o jóvenes a asumir ciertas responsabilidades, pues tienen que aprender a ser humildes, confiables y atentos, porque al final de cuentas, pues van a servir a los hermanos en la congregación y se necesitan estas cualidades para poder tratar con los hermanos. Ahora, la pregunta del inciso B refiere lo siguiente. ¿Cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Porque era un joven, pero tenía un carácter fuerte y de hecho pues trataba con ese carácter a los hermanos. Así es que, ¿cómo le ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Bueno, cuando era joven, era muy poco amable con los demás, incluso con las hermanas, y les hablaba con dureza. Así es que un anciano maduro lo notó y le dio consejo con franqueza y bondad. Como resultado de que el hermano pudo hablar con él sobre esta situación, a Patrick lo nombraron anciano cuando tenía 23 años. Así es que, fíjese, si no le hubieran aconsejado, pues él seguiría con lo mismo. Pero gracias a que un hermano con bondad le pudo enseñar que tenía que cambiar, pues eso fue bueno para que él pudiera lograr ser anciano a una corta edad. Ahora mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 17. ¿Cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Bueno, Jesús tenía plena confianza en que sí podrían con la responsabilidad de predicar y enseñar, y además quería que lo supieran. Por eso les dijo, tal como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Así es que si Jesús supiera que ellos no tendrían la capacidad para predicar y enseñar, pues por supuesto no les hubiera encargado a ellos hacer esta labor. Muy bien, ahora vamos a pasar a la pregunta del párrafo 18. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Bueno, por ejemplo, pueden pedirles a los jóvenes que ayuden con la limpieza y el mantenimiento del salón del reino. Demuestran que confían en la persona en la que delegaron una tarea al capacitarla y espera que hagan un buen trabajo. Y así es, pues muchas veces eh, todos, aunque en nuestra casa realizamos ciertas labores de limpieza y mantenimiento, pues entendemos que en el salón es algo similar, aunque pues el salón tiene ciertas características que no tiene nuestra casa. Así es que lo que esperamos es que nos digan la forma en cómo se tiene que hacer ese aseo, y una vez que ya nos capacitan y nos dicen cómo hacerlo, pues espera que hagamos un buen trabajo para que entonces el hermano tenga que ayudar a otras personas en otras labores que se hacen en el salón y no tengan que estar constantemente diciéndonos cómo hacer las cosas, por ejemplo, como las del aseo. Así es que mire qué importante es esta capacitación. Ahora bien, la pregunta del párrafo 19 refiere lo siguiente. ¿Qué determinación debemos tomar? Bueno, nosotros podemos animar, enseñar
y capacitar a los demás. Tomemos la determinación de seguir sus pasos fielmente. Él nos ayudará a hacerlo, pues a fin de cuentas prometió: estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Así es que qué importante es que nosotros también capacitemos a las personas, sobre todo a los jóvenes, a que nos ayuden a hacer los trabajos, porque al final de cuentas la realidad es que siempre hay cambios generacionales. Bueno, pues quisiéramos que nosotros viéramos la parte del fin. Sin embargo, al no saber el día y la fecha, entonces sería importante que nosotros capacitemos a otros jóvenes para que ellos asuman las responsabilidades cuando nosotros ya no estemos. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a lo que es el cuadro resumen. El cuadro resumen de este estudio tiene la siguiente pregunta: ¿cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para hacer lo siguiente? Animar a los demás. Bueno, precisamente lo hizo animándolos y motivándolos a seguir sirviendo a Jehová. Ahí usted recordará cómo es que cuando vio triste a María, pues le preguntó y le dijo que por qué estaba llorando y mostró empatía por ella. También con sus discípulos, pues tuvo esa necesidad de animarlos y motivarlos debido a que ellos pues habían dejado diversas cosas, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Así es que el ánimo y la motivación era importante que Jesús lo hiciera en estos 40 días que estuvo en la tierra después de resucitar. Ahora la pregunta 2 es la siguiente: ¿cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para hacer lo siguiente? Ayudar a otros a entender mejor lo que decían las escrituras. Bueno, les ayudó a captar el significado de lo que leían y les hizo preguntas para saber lo que pensaban y sentían, de tal forma que así les podría enseñar de forma correcta lo que las escrituras dicen. Recuerda que cuando ellos leímos el Evangelio de Lucas y de Juan, ellos pensaban que Jesús iba a ayudarles a los israelitas con el asunto de los romanos, ¿eh? Iba a traer el reino, y entonces ese reino pues iba a ayudar a que ellos no sufrieran por la opresión que estaban pasando con esa potencia. Sin embargo, no era ese el asunto, y por eso Jesús tuvo que ayudarles a entender lo que las escrituras decían. Y por supuesto, pues les hizo preguntas para saber lo que pensaban y sentían. Ahora, la pregunta 3 es la siguiente: capacitar a hombres para asumir mayores responsabilidades. Bueno, pues dándoles la confianza y consejos directos, pero de forma amorosa, y de esa manera beneficiarse de la información. Pues esto es lo que tuvimos, hermanos, en relación con este estudio. Esperemos que usted le haga de mucha ayuda.